Bienvenidos a Key West, Florida, uno de los destinos más visitados de los Cayos de este estado. Hoy nos encontramos en esta pequeña pero fascinante isla, conocida por su dinámico ambiente y su rica historia. Acompáñame a explorar sus calles llenas de encanto y descubrir por qué Key West es una parada imperdible en cualquier itinerario de crucero. Prepárense para una aventura en el último rincón del sur de los Estados Unidos. Ya salimos del barco, allí pues te escanean la pulserita, ¿verdad? Para que ellos tengan registro de que usted salió. Y entonces ya nos estamos dirigiendo hacia la ciudad. Esto se ve bien bonito, les voy a mostrar para que vean. Esto es como tipo de hoteles cuando usted sale y ve pues muelles de lanchas privadas y también para excursiones. Miren qué bonito, aquí tenemos el barco, miren qué chévere, se ve bastante grande, de lejos se ve chiquito, pero miren, es bastante grandecito. Y miren aquí todos los yates, las lanchas, ahí tenemos pues como hoteles y en la parte de abajo tenemos lo que son tienditas. Y miren, aquí también tenemos Jet Ski Tour. Y aquí, déjame ver, mira para allá, que para sail también. Te alquilan carritos de golf porque para recorrer la ciudad de verdad es que caminando uno se cansa, pero yo lo voy a hacer caminando. Si no quieres recorrer la ciudad caminando, pues mira, aquí también tienes opciones de alquilar bicicletas. Todo esto es saliendo del barco. Y mira, aquí para hacer snorkel y para sail también. Y te venden hasta dramamina, veo por allí, mira, y toallas. Yo necesito buscar una farmacia o algo para comprarme un leave-in o un gel para el pelo porque de verdad que hemos cogido tanta lluvia y mi pelo ya no aguanta más. Necesito hacerme otro look que no conlleve tanta tensión. Aquí tenemos el Museo del Arte y de la Historia, que antiguamente era la Casa de la Aduana. Sin embargo, la entrada no es gratis, hay que pagar. Los adultos son $17, estudiantes con ID, y los seniors son a 13. Niños de 7 a 18 años son a $9 y pues menores de esa edad son gratis. Y los militares activos también son gratis. Y si usted quiere coger un tour por la ciudad, miren estos trolleys, usted lo compra y entonces ellos le van dando información a través de un micrófono. Hay paradas de guagua y te llevan gratis. Usted puede escanear ahí con ese código el mapa y ver dónde está en el momento. Y entonces también me imagino que las paradas que hace. Nosotros como estamos acabados de llegar, estamos descansaditos, pues vamos a ir a pie, pero en algún momento si nos cansamos, pues obvio que vamos a coger ese trolley que es gratis. También tenemos, miren, este trolley que es otro tour y el costo es dependiendo de cuán ocupado esté, entonces van los precios, pero empiezan desde $48 en adelante. Está vacío, me imagino que hoy va a estar baratito. Eso es un city tour y hace 13 paradas, o sea que lo que voy a hacer yo caminando, no sé si voy a hacer las 13, pues ellos te lo dan, mira, tú te bajas, te esperan, vuelves y subes, así que de esa manera te aseguro que no te vas a cansar, porque de verdad es que hay que caminar mucho aquí para uno ver todo lo importante. Aquí tenemos lo que eran las oficinas del Coast Guard, miren, tenemos una musiquita aquí de lo más nice, y adentro lo que hay son tienditas, así que como esto es gratis, pues vamos a entrar para allá. Este lugar tiene 2 pisos. Y miren, es bastante amplio y si están acalorados allá afuera, como hoy que está el día como húmedo, aquí hay aire acondicionado. Vamos a ver, miren, aquí tienen trajecitos, miren, están bien bonitos. Aquí tenemos figuritas como para decoración en la casa. Ah, mira, es segundo piso, pero tienen escaleras eléctricas, así que está chévere. Aquí pues hay más tiendas, pero voy a ir a la parte de arriba para ver qué más tienen. Acá arriba no tienen mucho, hay como que muchas tiendas vacías en este momento. Pero miren, esta es de arte, miren qué bonita. Y entonces aquí, Workshop Gallery. Miren todas estas pinturas que espectaculares de aquí de la misma
ciudad. Miren, estos son edificios de aquí de la misma ciudad. Miren esto. Está espectacular, parecen fotos, mira. Bello. Y aquí están dando clases, miren, de cerámica. Yo sé pintar cerámica y de verdad es que me encanta, es como una terapia, te pintar. Ellos las están como que haciendo, pero de verdad es que es algo bien relajante. Aquí vamos a encontrar muchos museos. Aquí tenemos el Museo Marítimo Mel Fisher. Vamos a recorrer la calle, la Whitehead Street, que es bastante famosa también aquí en Key West. Aquí van a encontrar museos, tienditas, restaurantes, así que vamos para allá. Este es el Truman Little White House, es otro museo y la entrada es de $22 para los adultos. La entrada es de 9 a 5 de la tarde. Encontramos aquí un brewery y de verdad que la humedad está fuerte. Amerita una cervecita. Miren qué cool está el sitio y aquí tenemos otra área con mucha naturaleza para tomarte tu cervecita, pero ahora está cerrada, entiendo que por las noches entonces que abre. Y miren, esto es brewery también, aquí hacen sus cervezas. Ya pedimos nuestras cervezas, el muchacho me trajo 2 o 3 para probarlas porque no quería pedir una igual que la de Ricardo, sin embargo la de Ricardo fue la más que me gustó. Se llama Old Havana y esa es la que nos vamos a dar. Así que salud. Aquí tenemos, miren, unas casas que son viejísimas, esta es del 1872. Aquí tenemos otra, esa no veo desde acá el año, pero miren este árbol, que espectacular, con raíces que van de arriba hacia abajo. ¡Wow! En Key West van a encontrar muchos animalitos de estos, muchos gallos. Si usted decide venir a Key West en carro, pues miren, aquí tienen también áreas de estacionamientos. El costo de estacionamiento mínimo son 2 horas y vale $26. Y si lo quieres todo el día son 40 y viajas hasta las 2 de la mañana. Y si tienes la tablilla de impedido, es gratis. Aquí tenemos este otro estacionamiento que es privado y el parking es $20. Y ahora nos encontramos en el letrero del kilómetro 0 de la carretera número 1 de Florida. Esta carretera es importante ya que tiene una ruta bien panorámica, es a través de toda la costa este del estado, donde vas a ver unas vistas súper espectaculares. Y está, miren, perfecta para la foto del recuerdo. Unos pasos después del kilómetro 0 vamos a encontrar The Kapok Tree. Esto es un árbol que puede crecer hasta 230 pies de altura y el diámetro puede ser hasta 10 pies. El material del tronco puede ser utilizado para hacer canoas y lo que cubre las semillas para hacer las almohadas y los matres. Y también es un buen spot para la foto. Aquí mismo donde está el árbol tenemos la corte en el condado de Monroe. Y este edificio, miren, fue construido en el 1890. Miren este restaurante que es chévere, Bahama Village Market. Pensé que era un mercado, pero no, es un restaurante y hay música en vivo. Voy a entrar para que vean más o menos el ambiente. Miren qué bonito está. Y hace un fresquito y no hay aire acondicionado. Aquí tenemos la musiquita en vivo. Aquí tenemos el Key West Lighthouse. La entrada a este faro es de $17. Están desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y reciben personas hasta las 4:30. Al subir a este faro vas a tener una vista 360 a lo que es la ciudad de Key West y también incluye unos museos para visitar. Aquí tenemos la famosa boya que queda al punto más al sur de todos los Estados Unidos, a 90 millas de Cuba. Y todo el mundo está haciendo fila para la foto, obviamente, pero miren qué larga está. Usted puede estar aquí un tiempito porque la gente se toma su tiempo tomándose la foto. Sin embargo, le voy a dar un truquito para que usted se tome la foto y no tenga que hacer la fila.
Yo no la voy a hacer porque obviamente tengo varias, sin embargo me la voy a tomar con este truquito que les voy a decir. Miren, aquí tienen este espacio donde usted se puede parar aquí y entonces esperar el segundo en que estas personas salgan y hacer clic a la cámara inmediatamente. Yo les voy a dejar una muestra de todas las fotos que me tomé aquí sin tener que hacer esta fila. Aquí tenemos el Ponce de León Fishing Pier. Aquí tenemos un hotel, la playa no está muy bonita y tiene muchos sargazos, pero está, mire, tranquilita. Después que uno entra, puedes darte su chapuzón y veo personas que están bien atrás. Tiene mucha orilla para disfrutar del agua y refrescarse. Y este es el área del pier. Mira, no hay seguridad, por si vienen con niños, saben que tienen que tener mucho cuidado. Pero para la foto está espectacular. Miren alrededor lo que son los hoteles. Y aquí tenemos un restaurante también. Ya entramos en la calle más famosa de Key West, se llama Duval Street. Y es que aquí hay restaurantes y también en las noches hay mucho ambiente en esos mismos restaurantes. Vamos a entrar en un lugar aquí que Ricardo quiere comprarse un coquito frío y yo agua, ya necesitamos agua. Pero estoy velando que no quiera meterse en el local del lado porque ese es un club de hombres donde las mujeres le hacen desnudos. Privado, desnudo. Miren sí. para allá. Así que nada, miren. Pero no, voy para el coco. Para el coco, vamos para el coco y para el agüita. Además de coco y agua, miren, tienen smoothie de frutas y aquí ya vemos que son frescas. Miren, tienen el coquito ahí, tienen piña. Vamos a ver qué más tienen aquí para que ustedes sepan. Mira, tienen mantecado hechos aquí. Miren esto. Pero no, mantecado yo voy a comer en el barco. Aquí ya tenemos el coquito de Ricardo y mi agüita, así que salud. Está frío el agua y el coco. No está frío. No está frío, bueno, bendito, pero olvídate. está bueno. Aquí también van a encontrar, miren, muchas tienditas para que usted compre recordatorios de Key West. Tienen gorras, camisetas, hasta traje de baño. Aquí tenemos este restaurante, bar y cabaret. Aquí hacen show, miren, en vivo por las noches con un costo, ¿verdad? Miren este que está aquí, se llama Randy Roberts. Aparentemente salió en American Got Talent. Y entonces, miren, si ustedes quieren ver a Cher, pueden venir para acá, para este hotel. Y aquí tenemos otro que se llama Magical Musical Journey. En el letrero va a encontrar un código que usted lo va a poder escanear y entonces ahí va a poder obtener los tickets. Ahí les dicen los costos y los horarios. Miren esta tienda de lámparas, qué bella y qué espectacular. Miren, una lamparita como esta sale en $350. Miren la de Aladino, 185. Hoy no traje presupuesto para lámparas, tampoco tengo espacio en la maleta, así que hoy no es el día que voy a comprar. No, pero están bien bonitas, no es algo que va con mi decoración, pero de verdad están espectaculares. Bueno, encontramos un Walgreens aquí, voy en busca de mi gel para el pelo. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí tenemos todos los diferentes gels, sin embargo, pues como esto es una emergencia, yo me voy a llevar este baratito de $3.29. Toda para hoy y para muchos cruceros más. Y si te quieres hacer un tatuaje en Paradise Tattoo en la calle Duval, vas a tener este local donde te lo puedes hacer. Y si no te quieres hacer un tatuaje permanente, miren, aquí tienen tatuajes temporeros también.
Aquí tenemos el museo de la casa más vieja de Key West. Aquí van a encontrar retratos de los dueños originales y todo su mobiliario también es original. La entrada es a través de esta tiendita. Vamos a averiguar cuánto es el costo. Ay, qué rico, hay aire acondicionado. Miren qué chévere todo lo que tienen aquí. El costo es de $10 por persona. No tienen costos como de adultos o de niños, seniors, no. Son $10 todo el mundo. Miren el Hard Rock Café de aquí, qué diferente a los que yo he visto, por lo menos en el área donde yo vivo y hasta en mi país, en Puerto Rico. Es como que en una de esas mismas casas antiguas de aquí que hicieron el restaurante. Ya dejamos la Duval Street atrás, ahora vamos a ir para el Key West Key Lime Pie Company. Aquí vamos a encontrar todo tipo de dulces basados en el Key Lime Pie, que es bien famoso en Key West. Les voy a mostrar los dulces que tienen aquí. Miren, ay Dios mío, qué rico está el aire acondicionado. Aquí tenemos, miren, rum cake de Key Lime, tenemos galletitas, tenemos juguitos, miren, hasta camisetas les venden, otros tipos de galletitas. Este es con la azúcar blanca. Aquí tenemos bombones, miren, todos estos tipos de bombones. Y aquí tenemos el menú completo. Tienen barras de pies a $4 para niños. Tienen el whole pie, ese vale $21.95. Tienen pedacitos, $5.45. Mini pie, $6.95. Tienen mantecados también, miren, de una bolita $6, dos bolitas $6.75. Y miren, también tienen opciones de gluten free. Y pues las bebidas también, tienen hasta batidas. Y hasta para cuidado del cuerpo tienen aquí productos. Miren esta variedad que tienen. Vamos a coger una callecita por aquí de adoquines. No había visto adoquines en todo el recorrido que habíamos hecho, pero miren qué chévere. Y aquí sí que miren, tienen esa casita bien vieja, esa amarilla que está ahí. Esto es un restaurante. Ya esto es más para el área donde están todos los botes. Miren aquí otros restaurantes con música en vivo. Aquí eso van a encontrarlo muchísimo. Esto es un jardín de esculturas de personas que han hecho historia aquí en la ciudad de Key West. Cada escultura tiene el nombre de la persona con lo que realizó aquí en esta ciudad. Y además de estas esculturas, miren, tenemos aquí estos adoquines donde también hay nombres incrustados en ellos con las fechas. Estas personas no necesariamente fue que nacieron aquí en Key West, sin embargo sí realizaron cosas importantes para esta ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos a este señor que se llama Henry Morrison Flagler. Este señor se inspiró en el Canal de Panamá para construir un tren que llegara hasta la ciudad de Key West, ya que esta era la más grande de este estado para ese entonces. Sin embargo, la construcción fue bien difícil debido a los huracanes, se atrasaba y fue completada en enero 22 del 1912, cuando él tenía 82 años. Y este sería uno de los más grandes proyectos de construcción e ingeniería en el mundo moderno. Entre todas las esculturas que vi aquí, la mayoría son de hombres, solamente 5 mujeres y entre ellas una monjita. Justo al lado del Jardín de las Esculturas van a encontrar el Mallory Square. Esto es una plaza, ¿verdad? Que usted puede venir aquí a descansar. Miren, hay espacio para dejar las bicicletas si usted lo que quiere es caminar en los alrededores. Y también desde aquí usted va a tener una vista espectacular a lo que es el atardecer. Yo voy a ponerle aquí unas imágenes de en otros momentos, ¿verdad? Donde yo he venido
y he tenido la oportunidad de verlo con un sol espectacular. Aparte también por aquí es que salen las excursiones en catamarán o en lanchas para ver el sunset. Esas excursiones también las he tomado, pero hace tanto tiempo que no tengo videos así en forma horizontal, pero son espectaculares. Miren, ahí estamos viendo un catamarán. Eso a lo mejor quizás fue otra excursión porque no estamos en horario de sunset. Esta islita que ustedes ven aquí frente a esta plaza se llama Sunset Key. De ahí, desde cualquier lugar que usted esté, debe verse un atardecer espectacular. Mira, hasta parasailing están haciendo allá. Y esta plaza, miren, está al ladito del muelle donde está nuestro barco, el Valiant Lady. Aquí saliendo de la plaza vamos a encontrar entonces el Mallory Square Market. Esto es como tienditas aquí, muchas tienditas de recordatorio y de otras cositas. Mira, aquí tenemos también como para decoración de las casas. No hay aire acondicionado, es como abierto, aunque tienen pues distintos espacios. Miren esto aquí, es pequeñito, no es tan grande, es como que cruzar de la plaza hacia el área de la calle. Tienen estos glases, ya yo tengo de aquí, así que hoy no voy a comprar. Y con una buena musiquita de fondo también. Y mira, aquí tienen esta figura que está chévere para la foto, no está muy bonita, pero está diferente, está curiosa. Y desde aquí con esta hermosa vista al Sunset Key me despido de este video. Espero que hayan disfrutado y tengan una idea de lo que pueden encontrar aquí en Key West. Quizás deban venir y quedarse de verdad varios días porque hay mucho ambiente, en la noche se pone espectacular, aunque también durante el día vimos que hay restaurantes con música en vivo en esos horarios, así que si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Hasta la próxima.